Buenos días a todos. Damos las gracias al Señor que nos permite juntarnos. Quiero volver a retomar el tema que tenemos creo que a principios de diciembre o finales de noviembre fue la última vez que tocamos el tema y no hemos podido volver a retomarlo, pero ahora el Señor nos permite esta oportunidad. Estamos con el tema de fundamentos para el desarrollo de una iglesia local. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dudamos que el Señor ha de bendecir nuestros corazones con su santa palabra leída y meditada esta mañana. Amados y amadas hermanas, cuando observamos estos versículos conocemos el principio de la iglesia en Jerusalén y podemos observar el desarrollo de ella en base a lo que podemos leer. Los que recibieron su palabra nos habla de la salvación. Los que fueron bautizados nos hablan de testimonio y los que se añadieron nos habla de la recepción en la iglesia local. Pero luego establece el mismo versículo o el mismo texto que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta el día de hoy hemos observado estas áreas específicas y solamente hemos avanzado en la primera de ellas, que es perseverar en la doctrina de los apóstoles. El fundamento para el desarrollo de una iglesia local o de los creyentes en una iglesia local tiene que estar basada en razón de la doctrina de los apóstoles. No voy a entrar en los pormenores porque esperaría que usted recordara. Y si no anotó, bueno, se le olvidó mucho parte de eso, pero de alguna manera podemos comprender lo que es la responsabilidad de permanecer o perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero también iniciamos, la última vez estuvimos viendo la segunda parte o la segunda área donde ellos perseveraban, y es la perseverancia en la comunión unos con otros. Y en eso estuvimos pensando, ¿qué es la comunión? En primer lugar, pensábamos qué es la comunión. La comunión, de acuerdo al diccionario Vine, dice que es tener en común o compañerismo, comunión, denota, dice, dos aspectos importantes. Primero, la parte que uno tiene en cualquier cosa que participa. Comunión, un compañerismo reconocido y gozado. Eso establece la primera de ellas. La segunda connotación de la palabra comunión tiene que ver en la manifestación de hechos, en los efectos prácticos de esa manifestación de los hechos en la comunión unos con otros, que se produce a través de la comunión en el Espíritu Santo. Ahora, por ese aspecto podemos definir que la comunión es, por lo tanto, debe ser la manifestación real de la unidad que gozamos en Cristo Jesús. Comunión, hermanos, es esa participación. Y decíamos que tenemos un mal concepto de comunión. Nosotros tenemos comunión y
participamos por la comunión que tenemos. No tengo comunión porque participo de aquello, sino que participo porque tengo comunión. A veces pensamos, y oímos esto y lo vuelvo a repetir, que solo por venir a partir el pan dice que está en comunión. Eso es un error garrafal en todo creyente que dice estar en comunión y solo viene el domingo a partir el pan. Y esto de vez en cuando. Eso no es comunión. Porque la participar de algo es yo participo o tengo parte de algo porque estoy en comunión. Y debo de manifestar esa comunión. Y vimos ese domingo el fundamento de la comunión. El fundamento de la comunión, hermano, es la unidad en Cristo. Por eso tenemos comunión, por la unidad que gozamos en Cristo Jesús. Por ello vimos allá en el Evangelio de Juan, en la oración intercesora, de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, y no vuelvo allá, solo lo quiero resumir porque quiero avanzar, y allá el Señor nos dice que Él ha orado por ellos. Solo se los leo rápidamente, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y ahora dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso decía el Señor, parte de la oración del capítulo 17 de Juan, para hablar de la unidad en Cristo. Y solo observábamos 4 cosas. Para que todos seamos o sean uno, dice el Señor. Ese es el objetivo. Que sean uno en nosotros. Esa es la relación. Así como nosotros somos uno, esa es la perfección. Y para que seamos perfectos en unidad, esa es la meta o el propósito de la unidad en Cristo entre los creyentes. Eso es a grosso modo lo que estuvimos viendo la última oportunidad de hablar de la comunión. Esta mañana, hermanos, quiero que veamos cuál es mi responsabilidad con respecto a la unidad en Cristo. La unidad está ya establecida. Vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Para que en esta mañana podamos avanzar y ver la responsabilidad que tenemos con respecto a la unidad. Y tal vez podamos entrar en las áreas de manifestación de la comunión. Efesios capítulo 4. Dice ahí el versículo 3. Al versículo 6, solícitos, estoy en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay una manifestación que la palabra del Señor nos declara acá, dice solícitos en guardar. La unidad en Cristo no se hace
ya está establecida. La responsabilidad nuestra es guardar la unidad. La unidad y la unidad que gozamos con Cristo fue hecha por Él en el derramamiento de su sangre, que de un solo o de dos pueblos ha hecho uno solo. En la cruz hemos sido reconciliados y ahora gozamos de una unidad integral en Cristo Jesús. Así que, amado hermano y hermana, nosotros no somos los que vamos a hacer la unidad, porque entonces haríamos uniformes. Todos tendríamos que venir de una misma manera, todos tendríamos que hacerlo de la misma manera, todos tendríamos que caminar de la misma manera. Ese se llama uniformidad, en el hecho de hacer algo que se tiene que guardar de tal manera que no debe de cambiar en ninguno de nosotros. La unidad ya está establecida. Por esa razón, mi responsabilidad es cuidar. Y dice solícitos, dispuestos a guardar la unidad, y ahora lo establece ¿en qué vínculo? En el vínculo de la paz. Decíamos la vez pasada que la comunión unos con otros la rompe el pecado en nuestras vidas. La comunión con Dios, la comunión los unos con los otros, y no voy a repetir todo el mensaje anterior, pero solo lo recuerdo, lo rompe el pecado en nuestras vidas. La comunión, hermanos, es nuestra responsabilidad guardarla. Debemos de estar dispuestos a guardar esa unidad en Cristo, para que la comunión sea manifestada en base a esa unidad que es el fundamento. Entonces, dice Pablo, debemos de estar solícitos, dispuestos a guardarla. Soy responsable, hermanos, de guardar la unidad, establecido en base, y no voy a estudiar este texto porque solo cada una de esas nos llevaría mucho tiempo, cada aspecto de la unidad, solícitos en guardarla: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Cada aspecto de eso es esa unidad que tenemos en Cristo Jesús. No está hablando de aspectos particulares de cada iglesia local. Está hablando de lo que es la base del fundamento de la comunión con Dios, la unidad en Cristo. Gozamos de la misma fe, estamos en el mismo cuerpo, hemos sido llamados en una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un bautismo y tenemos a un Dios y Padre que es en todos y el cual es sobre todos. Así que, en primer lugar, hermanos, la responsabilidad, vamos a buscar el cuidarla. Pero para cuidarla debo de estar dispuesto. Y estar dispuesto indica muchas veces soportar. Y eso es donde nosotros no nos gusta. La unidad en Cristo se debe de guardar desde la perspectiva que soy responsable yo. Y debo de cuidar y soportar aún a los demás en todas sus debilidades. En la diversidad que tenemos en nuestros caracteres, podemos soportar a unos, pero a otros quizás no los soportamos. Algunos somos muy difíciles de soportar, eso lo tenemos muy claro. Algunos son más fáciles de soportar. Pero la responsabilidad es guardar la unidad, sabiendo, si usted estudia este capítulo 4 en razón de la responsabilidad de andar,
Lo primero que debo de andar es con toda humildad y mansedumbre, dice el versículo 2 de este capítulo de Efesios. Ahora bien, cuando observo mi responsabilidad de guardar, ¿hasta dónde estoy dispuesto de guardar la unidad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto, hermanos? Mire, uno de los mayores fracasos, por no decirlo el mayor fracaso, está en el exigir yo en lugar de dar yo. Casi siempre exijo yo que se me tolere, casi siempre exijo yo que se me soporte, casi siempre exijo yo que los demás deben de aguantar. No soy yo el que estoy dispuesto a soportar, no soy yo el que estoy dispuesto a aguantar. Y casi siempre vamos a estar en ese tira y encoge, en que la manifestación de mis propósitos, mis anhelos, mis deseos, casi siempre cuando hablamos de alguna reunión y preguntamos por qué deja de congregarse, es por otro. Casi siempre es por otro. Es que el hermano, es que la hermana, es que usted viera. Casi nadie, bueno, hasta el día de hoy no he oído decir, no hermano, es que yo soy un pecador y no, en verdad ni yo solo me aguanto. No, casi siempre hay otro culpable. Porque estoy más dispuesto a buscar defender mi ego, mi orgullo, en base a culpar a otros. No estoy dispuesto a guardar la unidad. Y es aquí, hermanos, donde la palabra del Señor nos ofrece la responsabilidad que tengo. Y para ello, versículos 31 y 32 y versículo 1 del capítulo 5. Dice así, de este siempre Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, esta es la responsabilidad, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora el versículo 1, que no debería de haber terminado ahí el capítulo, sino hasta el final, dice, sed pues. Esta es la obligación. Sed pues. Esa sed pues es en razón de los versos anteriores. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué debo de imitar a Dios? En que Él nos perdonó. Esa es la imitación que dice Pablo acá. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así como Dios nos perdonó, entonces como hijos amados debemos imitar a Dios en perdonar a los demás. Para mantener la comunión es nuestra responsabilidad ser imitadores de Dios, hermano. Y usted podrá soportar al hermano, la falta del hermano o de la hermana. Usted lo podrá hacer si es misericordioso como Dios. Ese es el detonante para el perdón, ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque Dios dice, os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto nos perdonó Dios a nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos perdonó? Nos perdonó muchísimo. ¿Sabe cuánto nos perdonó? Nos perdonó todo. Nos perdonó todo. No hay algo que Él no nos haya perdonado. No hay algo que Él diga, bueno, esto no.
nos ha perdonado todo. Entonces, en la comunión, hermanos, somos responsables cada uno en perdonar a los demás. Por eso la exigencia del Espíritu Santo es ser pues imitadores de Dios. Porque Él nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ahora viene la pregunta: ¿ha perdonado usted? ¿Ha perdonado? Hermano, hermana, cuando yo no perdono, hay en mí una herida abierta. Y se hace una raíz de amargura y tiene una decadente vida espiritual. El creyente que guarda raíces de amargura mantiene una decadencia espiritual y manifiesta en su vida una falta de comunión con los demás. Eso va a ser así. No tengo interés de preocuparme de otros. No tengo interés de pensar en otros. Porque mi vida está encallada en la amargura, en razón de que no puedo perdonar a mi hermano o a mi hermana. Y va a ser así. Por esa razón, nuestra responsabilidad es guardar la unidad, manifestando, sabiendo que es la unidad que gozamos, manifestando misericordia, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, para guardar la unidad del Espíritu, debo estar dispuesto a perdonar las faltas de mi hermano y de mi hermana contra mí. No guardarlas, no anotarlas. No decir, bueno, ya llevo tantas. Si usted supiera cuánto me ha hecho. Mire, en el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno comienza a fallar, ¿verdad? En el matrimonio, fallar en el hecho de un enojo, un grito más, una palabra más áspera que otra, pues se empiezan a guardar, ¿verdad? Se aguantan un poquito, pero ahí la tienen anotado, ya sea el marido, ya sea la mujer. Cuando viene a sacar el listado, entonces explota con ese listado, ¿verdad? Tal día de tal fecha me dijiste esto y esto y esto y esto. Y después, 2 días después me dijiste esto y esto. Porque muchas veces nuestra vida, y esa es la tendencia natural, es a guardar. Pero la responsabilidad de la comunión, hermanos, es a perdonar cada día. El Señor Jesús habló del perdón y Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿70 veces 7? ¿O 7 veces? No, le dijo el Señor, hasta 70 veces 7. No es que va a empezar a enumerar, bueno, este día y cada día, ¿verdad? No es que en un mes va a perdonar eso, es todo el tiempo. Es una hipérbole para manifestar cuán grande debe ser la manifestación de misericordia. Amado, amada, esta es nuestra responsabilidad. Ser imitadores de Dios. Cuando yo manifiesto la misericordia de Dios, estoy imitando a Dios. Mire, si estudiásemos el capítulo 5, después inicia y. Cambia de acción. Y dice el verso 2. Andad. Lo primero y la base de la vida cristiana es ser imitadores de Dios en su misericordia con nosotros. Porque es lo que más nos va a costar. Amado hermano y hermana, todo aquel que no perdona trae consigo una carga innecesaria.
Todo aquel que no perdona trae consigo una carga innecesaria y la va llevando cada día de su vida y está destruyendo su vida y no se da cuenta. Eso es lo que sucede. Tiene que despertar a la realidad de cuál es su responsabilidad. Mire, las raíces de amargura es como la halitosis, ¿verdad? El mal aliento en nosotros, ninguno de nosotros nos sentimos nuestro propio mal aliento, tiene que ser otro el que lo sienta. Ese es el problema de la halitosis. Pero otros sí lo pueden observar y yo creo que estoy bien y creo que estoy bien. Pero cuando podemos vernos a nosotros mismos a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros, entonces podremos ver a nuestro hermano y tener misericordia de nuestro hermano. Amado hermano y hermana, la vida del creyente está manifiesta entonces en la disposición y en la imitación de Dios. Sed pues imitadores de Dios, dispuestos a guardar. ¿Cuánto le va a soportar usted a un hermano? Estamos hablando de soportarnos, no estamos hablando de pecados, hermano. Ya lo establecimos a la luz de la palabra del Señor. El pecado rompe la comunión de todos los creyentes. No significa el hecho de tolerar pecados el mantener la comunión, no. Significa el soportarnos, sobrellevándonos las faltas. Algunos somos inmaduros espiritualmente hablando. Hay que llevar esas cargas de estos. Y es nuestra responsabilidad. Por esa razón, entonces, la palabra del Señor, en primer lugar, nos dice que la responsabilidad, cada uno de nosotros, es guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Quién estableció la paz? Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Amado y amada hermana, acá en Escandia somos pocos, pero debemos cuidar la unidad aún en estos pocos, porque fácil se rompe. Porque quizá volvimos a ver mal al hermano o a la hermana. Porque quizá estábamos haciendo algo y la hermana piensa que ya hablamos de ella. A mí no se me olvida, quizás a William ya sí se le olvidó, pero una mañana, hace unos años atrás fue esto, y estábamos platicando los dos y dijimos algo, y de lo que dijimos, de lo que estábamos platicando los dos, nos pusimos a reír. Y venía pasando Karen, la sobrina de William, ¿verdad? Venía pasando allá. Y llega donde nosotros, nos dice, mire, ¿por qué no me dicen las cosas en la cara? No, que se están riendo de mí. Y yo me quedé asustado y le digo, ¿de qué? No, pues sí, como yo estaba diciendo, hasta allá oí que dijeron Karen. Y lo digo acá porque no está, pero tal vez lo oye después, ¿verdad? Pero yo digo, hasta allá oí que dijeron. Le digo, dijimos, y nos pudimos reír más todavía porque ni siquiera habíamos hablado de ella. Que nos pusimos a reír por algo que, no sé si William me lo estaba diciendo o yo le estaba diciendo, nos pusimos a reír los dos. Porque ya se había roto el vínculo de la paz. Y le dijimos, no hemos estado hablando de vos. A veces uno está platicando con alguien y va pasando un hermano, lo vuelve a ver y entonces hermano, temían de estar hablando. Si uno vuelve a ver porque la cabeza la mueve para todos lados. Pero uno que es expresivo, que no puede hablar si no mueve las manos, no mueve la cabeza. Ah, no, de mí estaba, yo vi cuando me volvió a ver. Ya se rompió. Y ya el hermano está molesto. Pero estoy dispuesto a soportar.
Bueno, gracias a Dios ese día ella tuvo el valor de llegar y decir, no, mejor dígamelo a mí. Para explicarle que no era con ella, ¿no? Porque somos tan sensibles y nos volvemos más y más sensibles. Un hermano dijo, ¿a quién se tolera más? ¿Al que considera usted más grande o al que considera más pequeño? ¿A cuál tolera más? ¿Sabe que nosotros tenemos la tendencia de tolerar al más grande? Esa es la tendencia natural. Yo tengo ese problema. Porque me dice Elisa, voy a estar a tal hora ahí, y yo estoy ahí a la hora y ella no ha llegado. Y estoy con el teléfono y no me contesta el teléfono, y voy otra vez, y dale, y dale, y dale. Porque tengo una desesperación y no puedo tolerar que llegue 15, 20 minutos después de lo que habíamos dicho. Y por más que estoy orando al Señor, Señor, dame paciencia, que no voy a decir una palabra fuera del lugar. Cuando llegue le digo, ¿y vos qué? ¿Para qué andas ese teléfono? Y ya rompí la comunión ahí, ¿verdad? Ya ofendí, ya. No vaya a ser un ingeniero que me dijo que iba a llegar a las 10 de la mañana y llega a las 11 de la mañana. Y yo esperándolo ahí en el trabajo, ¿verdad? Y llega el ingeniero y me dice, ay, pero me agarró la tarde vos. Y yo le digo todavía, no se preocupe, ¿verdad? ¿Por qué a él sí el tolero? ¿Y por qué a ella no? Porque siempre soy el que va a tolerar al más grande. Entonces, en el Señor debo de considerar a mi hermano como mayor que mí y respetarle. Esa es mi responsabilidad, siendo imitadores de Dios, como hijos amados. Amados y amadas hermanas, en esta asamblea local debemos aprender a soportarnos y tolerarnos la falta y pedirnos perdón por cada falta. No es de cobardes pedir perdón. De ir donde el hermano, ir donde la hermana, perdóneme hermana, perdóneme hermano. Es que para mantener la unidad en el vínculo de la paz, esa es nuestra responsabilidad. Cuando puedo observar en otros al Señor, hermanos. Pablo lo enseña claramente ahí vayamos a leerlo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Los que estuvimos los sembradores nos tocó aprender estos versículos, ¿verdad? Y algunos prefirieron no comer porque no se lo habían aprendido. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de ver a los demás como superiores a mí, humillarme, hermanos, humillarme. Ese es el sentir del Señor manifestado acá. ¿Y cuál es el sentir del Señor? Dice el verso 6, el cual, el Señor, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay dos palabras claves ahí. La palabra a sí mismo. Dice que Él, el Señor, se despojó a sí mismo y el Señor se humilló a sí mismo. Amados y amadas, esta es la exhortación de Pablo acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vuelvo al punto que estamos pensando, y es la responsabilidad de mantener la unidad. ¿Estoy dispuesto a humillarme delante de un hermano? Mire, muchas veces hay que soportar una y otra y otra y otra vez. Y uno dice, ¿pero hasta cuándo? Pues nunca va a aprender. Esas son mis expresiones que a veces tengo que decir. Amados, amadas hermanas, somos responsables de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y que en nosotros haya el sentir del Señor de humillarnos a nosotros mismos. Se lo pongo a prueba en su relación matrimonial los que están casados. ¿Cuánto en verdad voy a humillar mi ego? Voy a humillar mi orgullo por no imponer mi criterio. Y en la iglesia local de la misma manera. De sobrellevar una ofensa de un hermano, un menosprecio de un hermano. Debo de buscar yo sobrellevar la carga, no exigirle que él me tolere a mí. Hace muchos años digo, hace como 23, 24 años, yo estaba tierno en la fe acá y le digo a mi papá, es que mira, este hermano fulano es así, y mira, esto y esto dice, y un hermano mayor en el Señor, ya años de ser creyente, yo venía llegando, y me dice mi papá, Israel, pero tenés que soportarlo, tenés que sobrellevarlo. Le digo yo, pero si yo soy tierno, vengo llegando, él me tiene que aguantar a mí. No, Israel, es que vos tenés que aguantarlo a él. Mires, no se me olvida esa responsabilidad. Yo vengo llegando, soy tierno en la fe, tenía como un año de ser creyente cuando fui a reclamarle esto a mi papá. Y él me dice, vos tenés que soportarlo a un hombre que tenía mucho más años que yo en el Señor. Amados, amadas hermanas, para mantener la comunión en nuestras vidas, es importante que nuestro ego sea bajado a lo más mínimo. Cuando no aprendemos a perdonar, hermanos, es porque nuestro orgullo ha nublado nuestra razón. Cuando no aprendemos a perdonar, es porque el orgullo ha nublado la razón. A veces son cosas pequeñas que nosotros las hemos hecho grandes. A veces es una broma. Mire, en verdad, yo le di las gracias al hermano Wilber el jueves por el mensaje. Cada palabra sentía que de lo que nos enseñó el jueves, los que no estuvieron el jueves se perdieron de la enseñanza, ¿no? Yo decía, en verdad le digo, como clavos. Pero porque debo de aprender. Si tengo 26 años en el Señor, pero sigo aprendiendo. Porque me sigo equivocando. Yo le dije al hermano, gracias hermano. Porque en verdad, yo he estudiado ese y nunca había visto tan gran responsabilidad. Amados, amadas hermanas,
Soy responsable de mantener la unidad en el Señor. Soy yo y no debo exigir que otro, no, es que debe ser él el que dé la primera pauta. No, soy yo, hermanos. Pudiésemos seguir hablando, pero ya no avanzamos de la responsabilidad a las áreas de manifestación. Como no tengo carrera por terminar, así que lo voy a dejar para la próxima. No sé cuándo vamos a terminar el tema, pero amados, esta mañana, en verdad, deseo de todo corazón que podamos aprender a humillar nuestras vidas, a ser imitadores de Dios, a tener el mismo sentir del Señor Jesús, humillarnos a nosotros mismos y despojarnos a nosotros mismos para mantener el vínculo de la paz. La unidad está establecida. Yo no puedo hacer la unidad, y quiero enfatizar eso. La unidad ya está establecida, hermanos. Yo solo debo de guardarla. Esa es mi responsabilidad. Yo no debo guardar, y mire, eso pasa con la mayoría que hace una división en una iglesia. Bueno, todos los que estén de acuerdo conmigo, vénganse. Ese querer hacer una unidad de pensamiento y de ideología, que es lo que hace un partido político, ¿verdad? Ataca la ideología de otro y a modo de tener una misma mente y todos van a ir. Pero en el Espíritu Santo, hermanos, no es así. La unidad está establecida. Yo soy el que entro a la unidad y debo mantener la unidad en Cristo, siendo imitador de Dios como hijo amado, imitador de que Él es misericordioso, que nos ha perdonado en Cristo. Y debo de ser imitador del Señor Jesús, teniendo el mismo sentir, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Ojalá, hermanos, que podamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Que nos bendiga, hermanos.